Hola, buenas noches, bon nuit. ¿Cómo están todos ustedes? Les habla Karen Duque, su profesora de historia. Recordarles a ustedes que en el video anterior, cuando analizamos el auge salitrero en Chile, vimos que este oro blanco, como se le llamaba al salitre, trajo una serie de beneficios para nuestro país, como lo fueron las obras públicas, pero a la vez trajo una gran consecuencia que dañó nuestro país. Y esa gran consecuencia es la que vamos a ver hoy día, que es la llamada cuestión social. ¿Y qué es la cuestión social? Es el conjunto de problemas sociales que viven los sectores populares de nuestro país, que la originó la migración, los problemas urbanos y las condiciones laborales de la población. ¿Qué ocurre? En el video anterior nosotros vimos que producto de la crisis económica de 1929, que esto gatilló una gran crisis a nivel mundial. Además, también recordemos que Alemania crea el salitre sintético y Chile deja de exportar salitre al mundo. Por lo tanto, había una gran crisis económica. Las oficinas salitreras se cerraron y la población que trabajaba en el norte grande de nuestro país emigró hacia las principales ciudades, que en ese momento eran Santiago, Valparaíso y Concepción. ¿Qué ocurre? Que estas ciudades no estaban preparadas para albergar tanta población. Por lo tanto, estas ciudades colapsaron y se generaron otras problemáticas urbanas. Por ejemplo, no había agua potable, no había luz eléctrica en los hogares, no había alcantarillado, es decir, no había un baño. Y generó una serie de problemáticas que vamos a ir viéndolas. Y también las condiciones laborales, chicos. ¿Por qué? Porque como les dije, estas ciudades colapsaron. ¿Por qué? Porque llegó tanta población que la población concentró inmediatamente la mano de obra. Y muchas, pero muchas quedaron cesantes. ¿Y dónde se refugiaron? Algunos de ellos se refugiaron en las zonas rurales de nuestro país, trabajando como peones en la hacienda. Una de las problemáticas, como lo dije antes, fue la migración desde el norte hacia las zonas, por decirlo así, hacia las principales ciudades de nuestro país, Santiago, Valparaíso y Concepción. Eso generó los llamados conventillos, cité o cuarto redondo, que todavía hoy subsisten en nuestro país, en las mismas ciudades que mencioné. Estos sectores, chicos, viven centenares de familias en cada pieza, en donde comparten un patio común, ¿ya? La mayor parte de estos conventillos tiene una noria o un pozo. Como lo decía, no tienen luz eléctrica, no tienen agua potable, por eso utilizan ese pozo, y no tienen alcantarillado, utilizan el baño, como la gente del campo le llama, el pozo negro. Y en estas piezas no vive solamente 2 o 4 personas, viven centenares de familias en cada pieza, alrededor de 20 o 30 familias en cada pieza. Por lo tanto, viven hacinados y las condiciones higiénicas no son las más adecuadas para poder vivir en estos sitios. Como no son las más adecuadas, van a generar otra problemática, la llamada insalubridad, que es la falta de higiene. Y nuestro gobierno, en aquel momento, estamos hablando del 1900 en adelante, no ha generado ninguna política pública en ayuda de esto, es decir, una política pública sanitaria. Y esto va a provocar una gran mortalidad, sobre todo infantil, es decir, muchas muertes infantiles porque era muy difícil nacer en aquel momento. Y mantenerse con vida era peor, porque no estaban las condiciones adecuadas para poder traer un niño al mundo. ¿Qué ocurre? Gran parte de las mujeres no pudieron acceder a fuentes laborales, por lo tanto ejercieron la prostitución para poder sacar adelante su familia. Y muchos también se refugiaron en el alcohol como medio de o como vía de escape. No solamente los adultos, sino que también niños y jóvenes se prostituyeron y cayeron en este caso al alcoholismo. ¿Qué otra problemática trajo el cierre de la oficina salitrera, dando origen a la cuestión social? Los bajos salarios. Tenemos que tener en cuenta que los obreros del salitre no se les pagaba con dinero o con billetes,
sino que más bien se les pagaba con un sistema de fichas. La ficha era una moneda acuñada con el nombre de la oficina salitrera en la cual trabajaba. Y ese obrero del salitre solamente podía comprar en las pulperías. Las pulperías se entiende como almacenes en aquel periodo. Solamente en la pulpería de la oficina salitrera donde él trabajaba. Y lo mismo ocurría, chiquillos, con la gente que trabajaba en las haciendas, ¿ya? Se les pagaba bajo un sistema de ficha y esa persona debía comprar solamente en la pulpería de la hacienda en la cual él trabajaba. Es decir, si un trabajador del salitre de la oficina de Santiago Humberstone quería ir a comprar, ¿ya? Por ejemplo, azúcar a la oficina salitrera de Santa Laura, no podía porque su ficha solamente era válida en la oficina de Santiago Humberstone, oficina en la cual esta persona trabajaba. Y además se provocaban extensas filas esperando la compra. Piensen ustedes que, ya lo habíamos mencionado en la clase anterior, las oficinas salitreras son verdaderas ciudades. Y cuando hay fecha de pago, se les paga a toda la población, por lo tanto, la fila es interminable. No existen, otra problemática en la cuestión social, derechos laborales. No hay leyes que apañen, ¿cierto?, al trabajador, ya sea el trabajador agrícola, el trabajador minero. No hay leyes que lo puedan, ¿cierto?, proteger. Ninguna. Recién a partir del 1907 aparecen las primeras leyes, que lo vamos a ir viendo más adelante. Aquí podemos apreciar, ¿cierto?, trabajadores jugando a las cartas en un momento de diversión y esparcimiento. Pero ¿qué va a ocurrir? La sociedad, o más bien el proletariado, la gente trabajadora, va a comenzar a movilizarse. Va a querer restablecer sus derechos, es decir, va a querer reivindicarlos. Y van a generar movimientos obreros que van a luchar por mejorar las condiciones de vida de estos obreros. Y aparecen las mutuales. Las mutuales son sociedades de socorro mutuo, es decir, ayuda mutua entre las personas del mismo gremio, ¿ya? Para ayudarse mutuamente. Y fue fundada por don Fermín Vigaceta, como vemos acá, en el año 1912. También nacen las sociedades de resistencia. Estas fueron fundadas por Érico Malatesta y tenían una influencia clave en la expansión del asociacionismo obrero anarquista de Chile. Es decir, chicos, las sociedades de resistencia eran revolucionarias, eran anarquistas, es decir, generaban un desorden político. Estas sociedades de resistencia querían cambiarlo todo rápidamente y de una forma muy drástica. También nacen las mancomunales. Las mancomunales eran muy similares a las mutuales, pero adquirieron otros ribetes. ¿Y cuáles eran esos ribetes? Formaron centros de reuniones sociales y además sacaban la voz ante los temas de justicia laboral, mejorar las condiciones de vida del obrero, mejorar las condiciones económicas de los obreros. Después las mancomunales se constituyeron en los primeros sindicatos, es decir, representaban la voz de los trabajadores de una determinada empresa. También se formó la FOCH, la Federación Obrera de Chile, cuyo líder fue don Luis Emilio Recabarre. Esta central sindical va a estar presente desde 1909 a 1936. Fue una de las más importantes en el movimiento obrero de nuestro país. Nacen estas organizaciones políticas populares del pueblo que tenían un carácter anarquista, es decir, revolucionario, desordenaban, ¿cierto?, el país política y económicamente. Como ya lo dije, generaban protestas, huelgas de hambre, paros, ¿ya? La idea era moverse prontamente para así obtener derechos de forma rápida. Es así como hacia el año 1887 se crea el Partido Democrático, hacia 1912 el Partido Obrero Socialista y hacia 1921 el Partido Comunista, que es uno de los partidos más antiguos y que aún está vigente en nuestro país. Aquí podemos ver imágenes del Chile del 1900, esta imagen es del 1907 y representa
una manifestación obrera en búsqueda de mejores condiciones de vida, sobre todo abolir el sistema de ficha, tanto de las oficinas salitreras, que todavía quedaban algunas abiertas, pero sobre todo en las haciendas. ¿Qué ocurre con la Iglesia Católica? ¿Cómo se va a manifestar? ¿Cómo va a proceder ante este escenario? La Iglesia Católica ya se va a publicar la encíclica Rerum Novarum. Por lo tanto, hablaba de renovación del clero. El clero debía entender a la población, debía acercarse a esta población que estaba sufriendo. ¿Ya? Debía haber la forma de intervenir entre el Estado y la población. ¿Para qué? ¿O cuál era el objetivo? Ayudar a estos sectores bajos, al proletariado, ayudarlo a reivindicar sus derechos. Por lo tanto, la Iglesia Católica va a ejercer una tendencia social cristiana, es decir, se va a dedicar a este pueblo. Hay una visión laica también que la plantea don Valentín Letelier. Dice que ante la emergencia de la cuestión social, este radical, es decir, don Valentín Letelier, difundió la idea socialdemócrata e impulsó una alianza con el Partido Demócrata, proponiendo una legislación social, proponiendo leyes para los obreros. Ahora, ¿cuáles son esas leyes? ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué ocurre? Que van a aparecer las primeras leyes que va a tener nuestro país en beneficio del proletariado, de las clases obreras. Por ejemplo, chicos, hacia 1896 se va a crear el Consejo Superior de Higiene Pública para acabar de una vez por todas con la insalubridad que afectaba a nuestro territorio. En 1906 se van a crear las habitaciones obreras. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Descongestionar estos CITES, estos conventillos, y darle, de cierta forma, una mejor calidad de vida a los obreros, teniendo su hogar propio. Fíjense que hacia 1907 recién se va a llevar a cabo la ley de descanso dominical, es decir, la gente que trabajaba de sol a sol y sin ningún día de descanso. Hacia 1914 la ley de la silla, donde toda persona tiene derecho a 1 hora de descanso. Hacia 1917, ley de salas de cuna que va a favorecer totalmente a las mujeres. ¿Por qué? Porque los niños quedaban en estas salas de cuna y la mujer podía trabajar y también traer un sustento económico hacia su hogar. Ya no solamente dependía del hombre, sino que también de la mujer. Y va a beneficiar sobre todo a aquellas madres que son solteras o que son viudas. Y fíjense que hacia 1924 recién por primera vez vamos a tener un contrato de trabajo que me va a unir, que me va a ligar, que se me van a establecer mis derechos y mis deberes con mi empleador. Y voy a tener un seguro obrero, un seguro que me va a permitir una protección, ¿ya? Que me va a beneficiar cuando yo esté más avanzado en edad. Y también va a beneficiar a mi familia. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, después de cada movimiento obrero vienen unas leyes que van a proteger a estas personas. Las van a poder sacar adelante y beneficiar, trayendo pequeños avances, pero que son un gran paso para estos obreros. Los invito la próxima clase a ver el nuevo video y cualquier consulta que tengan, chicos, por favor, llamarme a mi teléfono, que es el 974 50 50 72, o cualquier consulta a mi correo electrónico karenduquepoblete@gmail.com. Bon nuit, buenas noches, que estén muy bien. Chao, chao.